Continuamos en este video curso de programación en C#.net utilizando Visual Studio. En este video continuamos viendo programación orientada a objetos y vamos a revisar un tema muy importante que es la herencia. La herencia es un mecanismo que sirve para reutilizar clases. Se utiliza cuando existen clases que comparten muchas de sus características. Se extiende la funcionalidad de clases más genéricas. Aquí se introducen conceptos como superclase y subclase que vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, en el siguiente gráfico tenemos tres clases: la clase persona, la clase cliente y la clase empleado. La clase persona sería la superclase y la clase cliente y empleado serían las subclases. Los atributos comunes que comparten estas clases, que serían las subclases cliente con persona, serían nombres, apellidos, documento y tipo. Serían esos atributos comunes para estas dos subclases. Entonces, vamos a hacer que hereden esos atributos de una clase superior, que sería la superclase llamada persona. Debajo vemos que la subclase cliente tiene atributos propios. Aparte de los atributos que hereda, tiene dos atributos propios que serían categoría y código. Y un método que sería generar código. Lo mismo, la subclase empleado tiene dos atributos que serían tipo de contrato, sueldo, y una operación llamada calcular sueldo. Como bien vemos, para este ejemplo, la superclase no tiene ningún método para que puedan ser heredados por las subclases. Podría tener varios métodos o ningún método como en este caso. Vamos a hacer todo este ejemplo, pero ya en el lenguaje de programación C#. Nos ubicamos en Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Para eso voy a ir a Archivo, Nuevo, Proyecto. Y vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto. Vamos a verificar inicialmente que esté seleccionado el lenguaje de programación Visual C#, aplicación de Windows Phone y el Lens Framework con el que estamos trabajando. Debajo donde dice solución del proyecto, por ejemplo, le voy a poner de nombre a la solución PO herencia. Y a nuestro proyecto, ya que en este proyecto van a estar los Windows Force o las interfaces, le vamos a poner de nombre formularios. Y vamos a aceptar y crear nuestra solución PRPO herencia con nuestro proyecto formularios. Y ya nos aparece pues nuestra solución PRPO herencia con nuestro proyecto formularios. Voy a agregar un nuevo proyecto a esta solución, pero este proyecto va a ser como una biblioteca donde voy a guardar todas las clases. Entonces, vamos a hacer clic derecho sobre la solución, vamos a seleccionar agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto. Y en este proyecto yo voy a almacenar todas las clases. Entonces voy a seleccionar la opción que dice biblioteca de clases. Y le voy a poner de nombre a nuestro proyecto, a nuestra biblioteca de clases, le vamos a poner clases. Aceptamos hasta ahí. Ya tenemos entonces nuestro proyecto clases y nuestro proyecto formularios. Recordemos que en nuestro proyecto clases vamos a ir guardando todas las clases. Y voy a crear nuestra primera clase, que sería la clase persona. Entonces voy a hacer clic derecho, agregar, y vamos a agregar una clase. A esta clase le vamos a poner de nombre persona y vamos a agregar. Y ya tenemos nuestra clase persona. Vamos a agregar los atributos. Voy a decir que la clase sea pública. Y vamos a agregar los atributos. Pero los atributos los voy a agregar con ámbito privado para después encapsularlos y generar los métodos header y getter. Entonces voy a decir privado. En este caso va a ser un string apellidos. Recordemos que después de apellidos tenemos el nombre de la persona, private string nombres, y después tenemos el documento de la persona, su número de documento, su cédula, DNI, pasaporte o cualquier otro documento que sirva para registrarlo. También tenemos en este caso el tipo, y el tipo voy a almacenar como si es cliente o si es vendedor o empleado. Vamos a almacenarlo en tipo. Ya tenemos entonces nuestra clase persona con todos sus atributos, y esos atributos vemos que están declarados a manera privada, de visibilidad privada. Entonces voy a encapsular todos estos campos. Voy a encapsular el primer campo, que será tipo. Voy a hacer clic derecho sobre tipo, refactorizar, encapsular campo. Aceptamos, aplicamos. Ya tenemos nuestro campo tipo que está encapsulado. Nuevamente documento, clic derecho, refactorizar, encapsular campo.
aceptamos, aplicamos. Nuevamente para nombre, clic derecho sobre nombre, refactorizar, encapsulamos nombres, aceptamos, aplicamos. Y finalizamos con apellidos, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Ya tenemos todos nuestros atributos de nuestra clase persona que están todos encapsulados, como vemos con cada una de sus propiedades. Por ejemplo, para nuestro atributo nombres con minúscula tenemos nuestra propiedad nombres, la primera n con mayúscula, y tiene dos métodos, el head, que va a retornar lo que está en ese atributo nombres, y el set, que va a actualizar el valor que está en ese atributo nombres. Entonces ya tenemos nuestra clase persona, vamos a agregar nuestras clases siguientes. Como es una herencia, voy a hacer clic derecho en clases, agregar nuevamente, y vamos a agregar otra nueva clase. Podemos ir a nuevo elemento, y aquí nos aparece directamente clases. Recordemos que la siguiente clase va a ser la clase cliente. Agregamos nuestra clase cliente. Ahora, esta clase cliente, recordemos que tiene que ser pública, y como va a heredar, ¿de qué clase va a heredar? De la clase persona. Aquí tenemos nuestra clase persona, con todos sus atributos y propiedades. Vamos a ordenar un poco para que se vea mejor. Voy a subir esto en la parte superior. Lo mismo voy a subir también documento, para que se vea más ordenado. Y lo mismo vamos a subir también el tipo. Listo, entonces tenemos por una parte todos los atributos y por otra parte las propiedades. No es necesario crear los constructores aquí, así que no lo vamos a crear. Tenemos ya entonces atributos en persona y propiedades en persona. Recordemos que cliente está heredando esa clase persona, entonces para que herede la clase persona, yo le voy a decir dos puntos, vas a heredar de la clase persona. Ahora ya estamos heredando de la clase persona, pero esta clase cliente va a tener sus propios atributos. ¿Qué atributos propios va a tener? Como atributos propios va a tener, por ejemplo, categoría como atributo propio, y también va a tener otro atributo llamado código. Son sus atributos propios, si bien hereda nombres, apellidos, documento y tipo de la clase persona, esos son atributos propios de esta clase cliente. Entonces, ya tenemos los atributos, voy a encapsular también los campos, voy a hacer clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos, y lo mismo para categoría, clic derecho, refactorizar campo, encapsulamos, aceptamos y aplicamos. Listo. Voy a subir esta parte del atributo para que se vea mejor. Esta parte, ya debajo tengo mis atributos y tengo mis propiedades de esta clase. Esta clase cliente, como bien vemos en su gráfico de clase, tiene una operación. Vamos a declarar aquí las operaciones. Tiene una operación que se llama generar código. Entonces, vamos con esa operación. Lo vamos a declarar pública la operación. Va a ser un procedimiento y se va a llamar generar código. Para generar el código de este cliente no voy a recibir nada, no voy a recibir ningún parámetro, pero debajo voy a decir que voy a enviarle un código a la propiedad código con mayúscula la C, y le voy a decir que concatene primero la C de cliente, que concatene la C de cliente con, vamos a concatenar con las primeras tres letras del apellido, un substring, y con las primeras tres letras del apellido. De esa manera, desde la ubicación 0, 3 caracteres, la C, más las tres primeras letras de su apellido va a ser el código del cliente, más por ejemplo 16 del año 2016. Listo. Entonces, cuando yo cree un cliente, voy a llamar también a su método generar código y voy a generar el código del cliente. Recordemos que esto está en la clase cliente. Voy a agregar la tercera clase, como bien vemos en nuestro diagrama, que es la clase vendedor. Voy a hacer clic derecho sobre clases, agregar, nuevo elemento, selecciono clase y le vamos a poner de nombre la clase vendedor. Agregamos nuestra clase vendedor. Recordemos que va a ser una clase pública. Y como esta clase está heredando de la clase persona, dos puntos,
hereda de la clase persona. Y esta clase vendedor también tiene atributos propios. Su atributo propio va a ser su tipo de contrato y su sueldo, como estamos viendo en nuestro diagrama. Entonces, private, string nuevamente, tipo de contrato, y private ya no es string sino double, en este caso, sueldo, que va a ser el sueldo de este vendedor. Encapsulamos nuevamente los campos, clic derecho, refactorizar, encapsulamos el campo, aceptamos, aplicamos, y también vamos a encapsular el campo sueldo. Luego el atributo sueldo, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptamos, aplicamos. Voy a subir hacia la parte superior para tener un orden. Y voy a decir que acá están los atributos. Y voy a decir que acá abajo están pues las propiedades. Y debajo de las propiedades pues ¿qué van a estar? Las operaciones. Este va a tener pues una operación que se va a llamar calcular sueldo. En este caso entonces va a ser la operación public. Void porque va a ser un procedimiento simplemente que se va a llamar calcular sueldo. Y aquí sí vamos a recibir un parámetro, y el parámetro que vamos a recibir va a ser el sueldo básico que existe ahí, para crear el sueldo de este trabajador, recibiendo un sueldo básico. Y vamos a empezar a evaluar porque no va a ganar lo mismo un vendedor que tiene bastante tiempo trabajando a un vendedor que está recién ingresando, por ejemplo, al negocio. Entonces voy a evaluar, voy a decir si dis.su tipo de contrato es igual a C. Al momento que lo registre voy a especificar si es C, es que es contratado reciente. Si su tipo de contrato es igual a C, su sueldo que va a tener, vamos a la propiedad sueldo, su sueldo que va a tener va a ser igual a ese sueldo base que estamos recibiendo como parámetro y le vamos a adicionar 350. Ese es en el caso que su tipo de contrato se hace. Debajo voy a decir si no, si su tipo de contrato es igual a n, quiere decir que ya es nombrado trabajando, entonces va a ganar ligeramente un poco más. Entonces, dis.sueldo, llevamos a la propiedad sueldo, va a ser igual al sueldo base que estamos recibiendo por parámetro y le vamos a adicionar 750. Entonces ya tenemos ahí, recibimos un sueldo base y si es según su tipo de contrato CON va a empezar a ganar. Por defecto le vamos a poner que si no es ni lo uno ni lo otro, pues entonces su sueldo va a ser igual a 0, para no tener ningún error más adelante. Ya tenemos entonces hasta ahí nuestras tres clases, pero nos fijamos que estas tres clases están declaradas en un proyecto totalmente distinto. Y ahora yo las interfaces o los formularios lo tengo en otro proyecto. Lo que voy a hacer es agregar una referencia de este proyecto a nuestra biblioteca de clases, que sería el proyecto llamado clases. Voy a hacer clic derecho sobre formularios, voy a buscar la opción que dice agregar y vamos a seleccionar la opción que dice referencia. Cuando estamos en referencias, dentro de la pestaña solución y dentro de la parte de proyectos, me van a salir todos los proyectos que tengo para agregar referencia. Yo quiero agregar una referencia a clases, entonces hago clic aquí y aceptamos. Y ya tenemos una referencia de nuestro proyecto formularios a nuestro proyecto clases. Ahora sí, en el for 1 voy a empezar a diseñar mi interfaz que me permita probar que mis clases y objetos estén diseñados de manera correcta. Entonces, vamos a agregar esto. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, en el texto al formulario le voy a poner PO. Y vamos a empezar a trabajar. En primer lugar voy a agregar un Growbox. Jalamos aquí el Growbox. Vamos a agrandarlo un poco ahí más o menos. Dentro de este Growbox voy a dibujar algunos controles. Por ejemplo, voy a dibujar una etiqueta. Y al costado de esta etiqueta voy a dibujar un combo box. Justamente ahí. Debajo voy a dibujar una etiqueta más. Al costado de la etiqueta dos cajas de texto. Y una segunda caja de texto. De esa manera. Ahora debajo voy a agregar otra etiqueta más. Y al costado de esta etiqueta una siguiente caja de texto. Y debajo ya para finalizar otra etiqueta más. Y un combo box. Y para guardar voy a dibujar un botón en este formulario. De esa manera algo sencillo nada más. Al costado, cuando yo registre aquí, ese resultado se va a mostrar en una grilla.
en una especie de listado. Y para poder implementar un listado, pues vamos a utilizar un control llamado DataGridView. Así que vamos a buscar dentro de los controles, en la sección de datos, un control llamado DataGridView y lo vamos a jalar justamente aquí. Vamos a poner más o menos a esta altura y vamos a jalar nuestro DataGridView. ¿Para qué? Para que cuando registremos los datos, este dato se va a crear un objeto y ese objeto se va a almacenar en nuestro DataGridView. Vamos a modificar entonces las propiedades de cada uno de los elementos del formulario. En el Box le vamos a poner en su propiedad text, buscamos la propiedad text, le vamos a poner empleado. Solamente vamos a almacenar los empleados por cuestiones de tiempo, pero el mismo procedimiento va a servir para registrar los clientes. En esta etiqueta le vamos a poner tipo, porque al costado voy a seleccionar qué tipo es. Aquí le vamos a poner los nombres del empleado. En la caja de texto del costado pues vamos a poner el documento que tiene ese empleado. Y en el combo box del costado, este label, pues vamos a seleccionar su contrato. Para finalizar en el botón, en la propiedad text le vamos a poner guardar. Ahora sí, vamos a ponerle nombre a nuestros controles. En el combo box, vamos a agrandarle un poco más para que se vea mejor. Le vamos a poner de nombre CBO tipo y vamos a agregar algunos items bajo a la propiedad items. Y recordemos que la clase persona puede ser o vendedor o cliente. Entonces le vamos a poner aquí vendedor, empleado, le vamos a poner por ejemplo gerente, de esa manera. Aceptamos entonces. Y en la propiedad text, voy a bajar a la propiedad text, le voy a dejar que aparezca por defecto el primero que sería vendedor. Ahora, las cajas de texto de la parte inferior van a tener nombres también. La primera caja de texto se va a llamar txt nombres y la caja de texto del costado txt apellidos. La caja de texto de la parte inferior se va a llamar txt documento y el combo box de la parte inferior se va a llamar cbo tipo contrato. Vamos a bajar a la propiedad items y vamos a agregar los items del contrato. Recordemos que es C de contrato, N de nombrado para que gane un poquito más. Entonces, el botón, vamos a hacer clic en el botón, le vamos a poner un nombre al botón. En este caso se va a llamar btn guardar. Hasta ahí tenemos ya todos nuestros controles que van a recoger la información, pero en nuestro Data Grid View que va a recibir esa información y la va a visualizar en tiempo real. Entonces vamos a modificar también algunos aspectos. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, a este Data Grid View. Le vamos a poner DGB de Data Grid View, vendedores, DGB vendedores. Y vamos a modificar algunas propiedades. Voy a hacer clic aquí en la flechita. Vamos a decir que la opción de agregar no se habilite, pero sí edición y eliminación estén habilitadas. Y vamos a agregar algunas columnas. A nuestro Data Grid View vamos a agregar algunas columnas. La primera columna que voy a agregar pues será tipo, porque en la primera columna voy a mostrar el tipo de ese vendedor. Le vamos a poner nombre y texto del encabezado tipo. Agregamos. Vamos a agregar una segunda que sería apellidos en el nombre y en el texto que voy a mostrar también sería apellidos. Agregamos una tercera que sería nombres. Nombres y nombres. Y agregamos. Después sería documento. Y debajo también documento. Agregamos. Y para finalizar ya pues también vamos a mostrar el sueldo de ese vendedor o cualquier empleado. O vendedor. Cerramos hasta ahí y tenemos nuestras 4 columnas. Voy a hacer clic también en la flechita y vamos a seleccionar otra opción más que sería reordenación de columnas. Aceptamos hasta ahí. Listo. Ya tenemos todo nuestro Data Grid View correctamente diseñado. Teniendo diseñado ya todo nuestro formulario, vamos entonces a ingresarle pues código fuente. Me voy a ir al botón guardar, voy a hacer doble clic en el botón guardar y aquí voy a crear un objeto que se llame vendedor, uno que haga una instancia a la clase vendedor. Si ahora mismo pongo el nombre de la clase vendedor, no nos va a aparecer. ¿Por qué? Porque tenemos que primero poner clases, después poner punto y ahí recién lo va a reconocer. Va a reconocer esta clase para tener que omitir esta palabra clases, que sería
nombre del proyecto donde se encuentra la clase vendedor. Voy a subir hacia la parte superior y voy a decir que clase sea mi espacio de nombres. Using clases. Para utilizar clases como un espacio de nombres. Entonces ya debajo solamente puedo especificar vendedor y ya se va a reconocer de manera automática. Recordemos que previamente hemos hecho una referencia a esa biblioteca de clases, a ese proyecto llamado clases. Entonces creo mi objeto vendedor 1 que haga una instancia a la clase vendedor. Listo. Ahora sí, lo único que voy a hacer es decirle objeto vendedor 1 punto apellidos. Aquí va a ser igual a lo que esté en la caja de texto. Apellidos. Continuamos debajo. Vendedor 1. Llamo a la propiedad nombres. Que le voy a enviar lo que esté en la caja de texto nombres. Vendedor 1. Documento que le voy a enviar lo que esté en la caja de texto txt documento. Vendedor 1. Llamamos a la propiedad, en este caso tipo, que es el tipo de persona, que puede ser vendedor, empleado, trabajador. ¿Y eso dónde lo voy a seleccionar? Del CBO tipo. No nos confundamos tipo con tipo de contrato. Y debajo vendedor 1 punto tipo contrato va a ser igual a lo que está en el CBO tipo contrato punto, no nos olvidemos del punto text. De esa manera. Debajo entonces ya tenemos todo nuestro objeto, pero vamos a llamar también a la operación de la clase vendedor que se llama calcular sueldo. Voy a decir vendedor 1 punto, va a llamar a la operación calcular sueldo. Y recordemos que esta operación calcular sueldo es esperando un parámetro. ¿Qué parámetro espera? El sueldo base. Listo. Ya creamos todo nuestro objeto, todos esos valores se han enviado al objeto. Recordemos que vendedor, estos serían los atributos de la clase persona y su atributo propio de la clase vendedor sería el tipo de contrato y el sueldo que se está generando con este método, con el método generar sueldo. Si hago clic derecho y la definición, vemos que aquí estamos estableciendo el sueldo de ese trabajador. Regreso nuevamente al for 1 en modo código y ya está. Ya generamos ya nuestro objeto, pero yo voy a enviar todos los datos de este objeto a mi Data Grid View. Entonces voy a decir Data Grid View vendedores punto, llamo a su atributo filas y le digo que llame a su operación insert. Para insertar, que voy a insertar pues una nueva fila, digo en la ubicación 0. Le voy a enviar lo que tengo en mi objeto vendedor 1 punto, y con mi propiedad tipo voy a ir capturando ese tipo que he registrado en mi objeto para obtenerlo directamente el objeto, y aquí nuevamente vendedor 1 punto, lo que tengo en mi propiedad apellidos, vendedor 1 punto, lo que tengo en mi propiedad nombres, vendedor 1 punto, lo que tengo en documento, y vendedor 1 que la propiedad me devuelva lo que está en el atributo sueldo. De esa manera entonces tenemos ya nuestro btn guardar. Vamos a ejecutar hasta ahí para ver cómo funciona la generación de objetos y cómo se pasa todo ese objeto atributo por atributo a mi Data Grid View. Ejecutamos y vamos ahora a seleccionar. Por ejemplo, el tipo va a ser vendedor, nombre le vamos a poner por ejemplo Juan Carlos, Arcila, documento, y el contrato le voy a poner por ejemplo N. Guardamos y vemos que nos aparece vendedor, Arcila, Juan Carlos y tanto eso. ¿Qué pasa si ahora le pongo, sigue siendo un empleado pero va a ser un gerente? Voy a llamar por ejemplo Luis, vamos a cambiar acá sus datos, le vamos a decir que esté en C, guardamos y tenemos pues ahí otro registro más. Vamos a revisar hasta ahí. Recordemos que primero todos estos datos le enviamos al objeto vendedor, que es una instancia de la clase vendedor que hereda de la clase persona. Estos datos le enviamos a ese objeto creado y después esos datos vuelta lo obtenemos del objeto para mostrarlos en el Data Grid View. Un concepto muy importante en programación orientada a objetos es el polimorfismo. El polimorfismo. Se puede modificar localmente el comportamiento de los métodos heredados. De esta manera, objetos de diferentes tipos pueden responder de forma diferente a la misma llamada. Este es el concepto clave de polimorfismo.
Por ejemplo, se mueve igual un pez, un pájaro o una rana. En cambio, todos son animales, que puede ser la superclase animales y la subclase pez, pájaro o rana. Y por lo tanto pueden heredar, por ejemplo, un método mover de dicha clase, pero gracias al polimorfismo, cada objeto concreto de una subclase específica realizaría la operación mover como corresponda. Gracias por seguirme en estos videos. Recuerda visitar www.incanatit.com. Te saludo Juan Carlos Arcila Díaz, que tengas buen día.